regreso vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del escritor inglés D.H. Lawrence, que dice algo que de verdad, si nos ponemos a pensar, dice: para algunos, la ley del mundo es aprovecharse de los otros. Que pasen los litigantes. Hice un video sobre la discriminación de los sexos. Únicamente utilicé todo el material que tenía disponible dentro de la habitación. Utilizó mi cuarto, mis fotos, mis cosas para hacer un video pervertido y pornográfico. Buenas tardes. Buenas tardes. No, perdone mi expresión, lo único que era en reacción a las posturas tan opuestas y extremas que tiene una de la otra, ¿no? O sea, creo que mi trabajo va a ser complicado porque... Bueno, vamos a ver. Laura, estás demandando a Rubí. Explícame quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. De acuerdo, doctora Polo. Yo estoy demandando a esta señora, que es mi arrendataria. Ok. En un ataque de locura, ella ha destruido todos mis implementos de trabajo, todos mis cámaras, mi laptop. Yo soy estudiante de cine y fotografía, doctora Polo. Ok. Le renté a esta señora por un tiempo de 30 días su casa, me la recomendaron, fue un contrato verbal, confié en esta señora. ¿Y era solo por un periodo de un mes? De un mes. Ok. Únicamente. Mes que no completó. Mes que no completó. Porque no la voy a dejar que complete el mes. Doctora, yo pagué Apenas por tiene 20 30 días y yo no le voy a desalojar a esta señora porque ya le pagué por el tiempo de 30 días. Oye, tú le pagaste el periodo completo. Completo. ¿Cuánto pagaste? $1.500. $1.500 por 30 días. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. De acuerdo, doctora Polo. Esta señora, al rentarme su casa, se me hizo un poco raro, extraño, que dejara todos sus objetos personales como retratos, cuadros, decoraciones que, primero, no van con mi gusto. Segundo, no sabía ni por qué, si es una casa de renta, ella iba a dejar todos sus objetos allí, familiares. Doctora Polo, ¿Le dijiste algo? Le dije a la señora, ¿le hiciste comentario? me dice, tranquila, siéntete en hogar, son nomás 30 días. Me pareció normal, sin embargo, no me gustó. Doctora, yo como le digo, soy estudiante de cine y televisión, fui a Chicago. Señora, espérese un momento. Es una puerca. Señora, ante todo, déjeme, sea respetuosa. No interrumpa antes de que le toque a usted hablar. Usted está hablando de que ella es una irrespetuosa y usted se está comportando con muy mala educación. Así me engañó a mí con esa carita. Señora, muy mala educación. Está aquí conmigo, señora. Por favor, sea respetuosa por lo menos en lo que estamos haciendo aquí hoy. No vuelva a interrumpir. Y así se comporta siempre. Doctora, esta señora llegó a la casa al quinto día. Siempre cuando... Al quinto día que yo estaba en su casa, estaba con mis amistades realizando el proyecto para el corto que tengo que presentar en mi universidad. Llega y de una manera y una mirada muy despectiva con mis amistades, que son gays, por cierto, y no le veo nada de malo, no son personas anormales, como ella me lo dice. Los mira, me llama a un lado y me dice, ¿qué haces con este tipo de personas aquí? Por este tipo de personas la sociedad está como está. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Doctora, esta señora, días después me llama a decir que va a ir a hacer la limpieza de la casa. Le digo, yo no quiero que esta señora entre a la casa a hacer ninguna limpieza, yo la puedo hacer. Esta señora, me llevo la sorpresa de que llego en la noche a la casa a descansar y encuentro mi cámara fotográfica en el zinc, mi laptop mojada, mi equipo de sonido, mis micrófonos, todos destruidos y destrozados por esta señora, doctora Polo. No solo los destruyó, me los mojó y me los dañó. Y te lo vuelvo a dañar la vez. Entonces, ¿qué tú le estás exigiendo a ella? Doctora, le estoy exigiendo que me pague por todo lo que ella me ha destruido. ¿Pero cuánto dinero estamos hablando? $10.000, doctora. De $10.000. Son $10.000. Doctora Polo, yo he realizado, con la actitud de esta señora, es la que me ha llevado a mí a realizar el proyecto, que simplemente hice un corto. Tú me metiste en esta actitud. Hice un corto. ¿Por qué no metiste a tu madre en esta actitud? Relatando, narrando, dramatizando la historia de dos personas gays de un mismo sexo, dos hombres, que quieren expresar su amor y son simplemente rechazados por sus padres. Lo hizo a propósito. Esta señora ha dejado una fotografía en su sala, la ha dejado allí, yo la he tomado como parte del set, de la escena que yo quiero dramatizar.
algo que me parece muy normal porque yo le pagué a ella y le dije, doctora, que se llevara todos sus objetos. Claro, tú rentas un sitio, pues tú puedes utilizar lo que está allí, o sea, es como que te están consintiendo que lo uses. Claro que no lo puede utilizar porque no se lo estoy vendiendo, le estoy Yo estoy rentando. hablando aquí, la señora está como que ella ni sabe lo que yo estoy diciendo, yo no entiendo la Ella señora. siempre está en esa no actitud, me comprendo doctora bien. Polo. Doctora Ok. Polo, dramaticé mi historia simplemente de dos personas que se aman, que quieren expresar su amor públicamente y que son rechazadas por dos padres. Por eso he tomado la fotografía de esta señora que estaba con su esposo, que es otro viejo loco de la edad media de tu Entonces abuela. ella te destruye tu equipo fotográfico, computadora, etcétera, en venganza a las imágenes esas que tú Claro, yo las he grabaste. subido en la web, presenté un pequeño corto. De hecho, doctora, ese corto iba a continuar, pero ella ha destruido todo mi trabajo, Claro, y todo tu equipo. todo mi equipo, doctora. Ok, perfecto. ¿Cómo Una responde a la pervertida. demanda? Ella quiere $10,000 por la destrucción de su equipo de trabajo. Buenas tardes, doctora Polo. Yo respondo a la demanda de ella con una contrademanda de $20,000 favor. por daños materiales y psicológicos. Ella me ha dañado todo, todo. Cuando ¿Qué digo le todo, dañó, mi señora? casa, mi familia, mi ¿Qué? hogar. Explíqueme, por favor, dígamelo. ¿Qué le hizo? Ella se puso, yo le renté a ella, cierto, por la cantidad de $1,500 la casa, con mis cosas. Yo no iba a sacar nada de mi casa porque ella no cargaba más que una cámara, una computadora. Dijo que era estudiante de cine y televisión, Soy. cosa que es una mentirosísima. ¿Por qué usted dice eso, señora? Porque esa cámara y esa computadora, ella la usa para porquerías, grabar videos, pornografía. Es pornografía porque no es algo normal. Son hombres besándose con hombres, haciendo sexo, mujeres con mujeres. Y no lo dudo que hasta ella esté en ese video. Ahorita ¿Y si estoy qué? Es mi vida, señora, eres es mi una vida. pervertida, Vieja eres una anticuada, sucia. vieja Prefiero anticuada. ser anticuada y no una enferma mental. ¿En qué Anticuada edad- tu en qué edad abuela. vives? Ok, Estamos en el ahora siglo hábleme, XXI. señora, de su proyecto, este proyecto de... Yo pertenezco, doctora, a una asociación que estamos en contra de los matrimonios del mismo sexo, en contra del aborto y en contra de la adopción de niños con personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque los niños crecen, no todo el tiempo son niños. ¿Cómo puede explicarme usted de que vamos a tener un buen futuro si los niños del mundo entero, no solo de esta nación, son el futuro de todas las generaciones? Ok, perfecto. Doctora, Señora, ¿usted es casada? sí, estoy casada. ¿Y usted tiene hijos? Hace 30 años. Tuve un hijo hace 4 años que murió, ¿Qué le pasó? desgraciadamente. Desgracia. Murió. Ah, ok. ¿Quién tiene el video de lo que tú realizaste Yo, allí en la doctora, casa? yo lo he traído para Sí. que usted vea. Vamos a ver esas imágenes. La que yo creo supuesta que pornografía que es es un video de relevante amor, para ver la doctora. pornografía hasta dónde llega aquí, Dios mío. Pura suciedad. Puro Sodoma y Gomorra, ve ahí. Puro Sodoma y Gomorra. Ella acción. es Es que ya no puedo con la esto, autora ya de no, todo ya eso, no es quiero, ya no ella. puedo. ¿Pero qué te pasa, mi amor? Mi mamá y mi papá no aceptan a ser gay. Tienen que aceptar. Hasta mi foto utilizó, doctora. Es una vergüenza para mi organización, para No mi tiene familia. nada. Tú sabes que siempre tendrás mi apoyo. Todos Siempre mis estás vecinos apoyando. ahora me desprecian, creen que yo fui la que estoy Doctora, apoyando ¿qué? esas Doctora, Ahí ¿usted ve- estoy yo usted ve con mi pornografía esposo. o sexo Hace ahí? 30 años, un hogar de 30 años, ella me lo quiere echar a la basura. Perdónenme, pero a mí se me pasó lo de la parte por... ¿Alguien vio la parte por... Levante la mano el que vio la pornografía en el video. Ah, a ustedes se les pasó igual que a mí. Ah. ¿Y usted qué vio? Vieja loca. Pornografía Lo y vi. perversión. Perversión. Ok. Dios mío. ¿Tú tienes testigo? Yo tengo un Pasemos testigo, al doctor. testigo de la demandante. Estupidez. Buenas tardes, ¿su nombre? Héctor. ¿Cómo Héctor. estás? Ok, mucho Él gusto, es, Héctor. Él es, el del video. Ok. Sí, buenas Él tardes. es. Vengo a apoyar a mi amiga Laura en el caso de ¿Cuál que la foto amiga? que utilizamos en el video actualizando Sucio. la vida de una persona gay. No, esa foto me pertenece a mí. Porque déjame te digo, doctora Polo, que todo en esa casa me pertenece a mí también porque resulta que esta señora es mi mamá. Era
hace 4 años. Moriste. No, Esta señora es tu madre. Esta señora fue mi Pero si mamá. ella me dijo que tú te habías muerto. Sí, para que mire lo enferma y lo equivocada que está esta señora, porque para que mi mamá me denuncie muerta. No puede vivir sin nosotros. ¿Cómo que No, Eres un... mire, doctora, esta foto me pertenece a mí. El sofá que viste sentado yo con mi pareja, ese es el sofá que en la casa de que yo me crié. O sea que cuando tu madre entra a casa entra aquí, esa es tu casa, esta Es casa, mi la casa de tus yo me siento, padres. sí, yo me siento completamente a gusto ahí en ese hogar porque ahí es donde yo me crié. Esta señora me denunció muerta porque le digo señora porque yo ya tampoco le quiero decir mamá. Bueno, ¿qué le vas a decir mamá si ella piensa que tú estás muerto? Imagínate. Sí, desde el día que salió del closet Doctora, hace 4 años. Cállese. A los 17 Cállese la boca. Señora, cállese la boca. Para que mire lo mal que está esta señora, a los 17 años, mi mamá me botó de mi casa junto con mi papá, me tiraron fuera porque me inculcaron, me estaban inculcando que les trajera novia, que me casara, ellos querían nietos y todo eso se los hubiera cumplido, porque sí se los puedo cumplir, porque lo que tengo entre los pies todavía los tengo, todavía soy macho hecho y derecho. Que no me acepten ellos es cosa de ellos. No te voy a aceptar y vengo jamás. a apoyar. Señora, y será siempre una mujer seca. Seca. Siempre será Vacía. triste, Nunca le vacía. voy a fallar. La Amargada torcida la vida fría la es tiene. usted, Vacía, hasta que no llena sabe querer de a su pecado hijo que de sus tiene. entrañas que usted parió. Aquí la única torcida es usted, Maldigo señora. ese día que parí. ¿Cómo cree que usted me sienta Es yo, su hijo. doctora, siendo gay? O sea que a los 17 años te tuviste A que ir los de tu 17 casa. años me tuve que empezar la vida desde abajo para arriba, solito, porque mis propios padres no me apoyaron, me sacaron de la casa, me quisieron ser muerto, como ellos me declararon muertos hace 4 años, yo me morí con... Todo lo tenía, él lo perdió todo. Ese día él lo perdió porque yo tenía los con sueños. decirle que me pertenece a mí porque yo hasta estaba en esta foto, me cortaron de esta foto. Terminaste, no me la pedí. Definitivamente, Pero y ¿sabes son tus eso? padres, o sea, eso no lo pueden Mis negar. padres, entre comillas, no, porque Bueno, una entre gente comillas, así pero no se le puede llamar salen padres. en tu certificado de nacimiento están ellos dos. Exactamente. y Dicen me ellos que te arrepiento, tuvieron. Me da pena, Ok. me da pena. ¿Quién más tiene testigos? Pasemos al testigo de la señora. Ahí está el otro ancestro, doctora. Ah, ok. Imagínese usted. Buenas tardes, señor. ¿Cómo Su está, nombre. doctora? Mi nombre es Fred García. Ok. Y El este, motivo- su hijo muerto, ¿verdad? Doctora, lo tuvimos que sacar de la casa porque estaba con degeneres. El motivo por el cual estoy aquí es para apoyar a mi esposa. Desde el momento que salió ese cochino video, que además subieron a la cadena del Facebook. Es una... ¿Está bien? No. Que la gente Mire, doctora. sepa. Doctora, desde ese momento mi esposa cayó en una terrible depresión. Se le nota, sí. Está Uf, muy ella irritable. está súper deprimida. Se irrita de cualquier cosa, doctora. Entonces, vamos a necesitar... Esta señora nació irritada. ¿Qué habla usted, Doctora, señor? es al grado de que quizás vamos a necesitar una terapia psicológica, por la cual usted sabe lo costoso que es eso. Ellos tienen que pagarlo. Porque Señores, cuando ustedes ellos son echaron los que a lo su hijo motivaron. de la Loca. casa, ¿no cayeron en depresión? Doctora, esa Ustedes depresión... no se deprimieron La cuando depresión- echaron al hijo de la casa a los depresión- 17 años. corazón. Doctora, la depresión fue cuando nos enteramos que era No, gay. la doctora Eso es Madeline propiedad privada Hernández. nuestra. Todo el mundo voy a recoger Eso es de firmas. él, No, esto es señor. mío, esto me Él pertenece no a pagó por mí. ello. Y el abogado Ángel Todavía andas Leal. con nuestra fotografía. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Dámela, Por favor. dámela. Señora. Prefiero que la tire. prefiero Señora. que ¿Quieres verla. mi foto? ¿Quieres Señora. esta foto? Contrólate, mija. Señora. Mija, contrólate. Está bien loca, uy. Estás traicionando a nuestra familia. Wow. Bueno, primero ellos hablan como si estuvieran en el siglo antepasado. Lo triste del caso es que hay personas que todavía piensan y hablan así. Millones. ¿Qué hay que hacer para eliminar este tipo de mentalidad, doctora? Bueno, y fíjese, es muy interesante, pero en unos cuantos siglos atrás, Sigmund Freud, que fue un psiquiatra muy famoso en la psicología... El padre de la psicoanálisis. Exactamente. Él tenía una teoría y su teoría decía que la homofobia simplemente es tendencias homosexuales que están reprimidas. Reprimida. En los recientes
hay recientes estudios que indican que esta teoría es válida y se ha comprobado que muchas de las personas que tienen estas actitudes tan extremas en realidad tienen temor y tienen una homosexualidad reprimida. Incluso los estudios se han confirmado porque han hecho algunas investigaciones que a estas personas le dan fotos de personas de su mismo sexo y han sentido estimulación sexual. Claro. Mire, señor, si nada más de hablar de eso se pone nervioso. Y estos fueron los que me criaron. Doctora, ahora lo triste del caso es que aún con el triunfo de la opinión de la Corte Suprema permitiendo matrimonios gay, que es la ley de la nación ahora, correcto, estamos viendo que hay un movimiento poco subversivo, yo diría, donde hay gente que está hablando de revertir la ley. Sí. ¿Se puede revertir la ley? Sí, confirmas. No, porque confirmas. la decisión de la Corte Suprema es una interpretación de la ley bajo la Constitución de este país. Y se declaró de que era una violación de la igualdad de protección bajo la Constitución discriminar contra parejas LGBT. Por lo tanto, es una interpretación y lo único que pudiera cambiar esto es que existiera otra interpretación de la ley, pero realmente el caso de Doma tiene que ver con la interpretación de estatutos que consideraron que violaban la Constitución. La Constitución. Es Ok, correcto. bueno, qué bueno. Decisión del caso. Le concedo a usted su demanda en su totalidad. No. Usted termina de vivir los 10 días que tiene ahí y además la señora le va a pagar la suma a usted de $10,000 por los daños ocasionados a todos sus aparatos. Gracias, doctor. A usted le niego su contrademanda porque no tiene ni base, ya se lo dije, era frívola, no tiene mérito, no tiene nada, ni pie ni cabeza. Está vestida nada más que de su odio y de su miedo. Porque no se lo hicieron a ¿Cuánto lo usted? siento por usted, Por eso señora? lo dicen. He Porque dicho, no se lo- caso cerrado. ¡No venga aquí! ¡No vengan aquí! Si no tiene una base, no venga a caso cerrado, no venga a discutir el prejuicio aquí. No lo haga. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respete. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias por acompañarnos. 4 momentos que dejé a los niños descuidados, escucho un grito. Y con ese grito está corriendo mi vecina también para afuera. Estamos